Bueno, en esta nueva entrega de tutoriales en línea vamos a seguir con el dimensionamiento térmico de mi tablero eléctrico que había quedado pendiente para hacer el cálculo, siguiendo con el grado de electrificación elevada, que son de 5, que eran de 5 circuitos. Vean por favor el video 1, el 2 y este es el tercero, en el cual quedó pendiente que íbamos a hacer el dimensionamiento térmico de mi tablero eléctrico. Bueno, empecemos. Si se quedan a ver todo el video van a ver que van a poder calcular el envolvente o el tablero, el gabinete para mi tablero seccional, que va a tener 3 circuitos con 5 termomagnéticas, 3 diferenciales y 3 barras de distribución. Acá falta uno, que es la del puesta a tierra. Y el total de este cálculo va a ser menor o igual a la potencia del envolvente. Qué susto me diste golpeando como una demente. Te extrañé. Entonces, arranquemos. La tabla 771, guión del medio H.3, guía de orientación para dimensionar térmicamente tableros armados por montadores responsables. Ahí va a estar, estoy poniendo la página que es la EA 93647, guión del medio 771, edición 2006, página 234. Esa guía saqué de ahí de esta fuente de consulta. Y dice algo así rápidamente: como se ha indicado en la 771.20.4, los tableros construidos en fábrica o los armados por montadores responsables, tanto sean los gabinetes o envolventes de material aislante o de material metálico, se deberán dimensionar y verificar técnicamente. La norma de aplicación para diseñar y ensayar envolventes para uso en instalaciones eléctricas es la IRAM 62670, guión del medio 1, accesorios para instalaciones fijas de baja tensión, domésticas y similares, y requisitos generales para sus envolturas. Esta norma es tomada de su homóloga, la IEC 60670, guión del medio 1, con algunas modificaciones introducidas en la norma argentina. Bueno, y acá lo que vamos a ver es el cálculo del dimensionamiento térmico para un gabinete termalizado que cumple con IEC 62208. Emplear las potencias máximas de cada dispositivo de protección, como le estaba contando cuando arranqué con la imagen. Y acá vamos a ver algunas marcas de gabinetes que me puede brindar esa potencia para hacer el cálculo, como la marca Scame, Forlì, Gavexel, Conex, Tube Rocker, Rital, Hoffman, Schneider Electric, Henrod, etc. Bueno, y acá vamos a ver el significado de cada uno de estas iniciales que están en el reglamento EA. INE, que es la corriente asignada de entrada, corriente asignada del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la entrada o cabecera del tablero, o la suma aritmética de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de maniobra y protección ubicadas en la entrada del tablero que son susceptibles de ser utilizadas al mismo tiempo. La corriente de entrada sería que en un tablero seccional, que ahora después vamos a ver, esté la termomagnética y un diferencial para corte general, digamos, y después todos los circuitos. INU es la corriente asignada de salida, suma aritmética la corriente asignada de todos los dispositivos de maniobra y protección de salida del tablero que son susceptibles de ser utilizadas al mismo tiempo. INQ, corriente asignada del tablero, corriente asignada a ser calculada como INQ es igual a INE por el factor de utilización.
el factor de utilización, que es la relación entre la corriente que realmente circula por alguno de los dispositivos de protección de entrada o cabecera del tablero y la corriente asignada de dicho dispositivo de cabecera. El factor de utilización se lo toma por convención igual a 0.85. No se preocupen que esto después lo vamos a ver todo. Vamos a ir... yo le estoy leyendo más o menos todo lo que son el significado de cada uno de estos factores que están acá. El factor de simultaneidad, relación calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero INQ y la corriente asignada de salida INU, si en la cabecera existe un interruptor diferencial o un interruptor sesionador en lugar de un interruptor termomagnético, la corriente asignada del tablero se considera igual a la corriente asignada de salida. Esta definición es la que vamos a usar nosotros, no la que da el ejemplo de la EA, porque nosotros vamos a tener que en la cabecera vamos a tener un interruptor diferencial y no un interruptor termomagnético. Así que vamos a usar esta configuración en el cual el factor de simultaneidad va a ser 1, que ahora igual lo vamos a calcular y lo vamos a ver. Bueno, y la potencia total disipada dentro del tablero se calcula de la siguiente forma. Potencia total es igual a la potencia de los dispositivos de protección más el 0.2 de todos los dispositivos de protección. Ese sería el 20% de lo que resulte del total, más la potencia de los aparatos auxiliares que pueden ser un transformador de seguridad de campanilla, los que le dicen ojos de buey o luz piloto para señalización, etcétera. La potencia total es la potencia total disipada en el tablero en watts. Esa después vamos a tener que compararlo con el envolvente que nos da el fabricante para poder saber si corresponde para esa potencia que tenemos. Pasa que generalmente una vez que tenemos un tablero y las termomagnéticas trasladan la potencia al envolvente y el envolvente tiene que disipar esa potencia. Si no lo hiciera así, empieza a levantar temperatura mi tablero, mejor dicho mi termomagnética, porque no logra entregar esa potencia, disipar al tablero, y ahí es donde tengo problemas de intensidad de la corriente que no puede pasar, y ahí vamos a tener que usar una corrección de temperatura para poder ver el problema donde está, o también podemos usar una cámara termográfica, pero bueno, acá vamos a seguir con esto, después vamos a ver con lo otro. Potencia del dispositivo de protección es la potencia disipada de los dispositivos de protección en watts, tomada en cuenta el factor de utilización y el factor de simultaneidad. 0.2 de la potencia de los dispositivos de protección es la potencia total disipada por las conexiones, los toma corriente, los relés, los interruptores diferenciales, los interruptores seccionadores, etc. Y la potencia auxiliar es la potencia total disipada por otros dispositivos y aparatos eléctricos instalados en el tablero y no incluidos en los que son la anterior, del 20%, tales como las lámparas de señalización, como le venía contando, ojos de buey, transformadores de campanilla, etc. Y cuando hagamos la verificación, el valor de la potencia total disipada del tablero, la potencia total debe ser menor o igual a la potencia máxima disipable por la envoltura o gabinete declarada por el fabricante, o sea que la potencia del envolvente, donde es la potencia máxima disipable por la envolvente en uso normal en watts declarada por el fabricante, tiene que ser la potencia total de lo que calculé, tiene que ser menor o igual a la potencia del envolvente. O sea que la potencia del envolvente tiene que ser de mayor potencia en watts que de lo que yo calculé. Así, algo así para que sea más. Bueno, acá tenemos que
¿Qué datos podemos elegir para los cálculos? Podemos usar la tabla máxima que da la EA, podemos utilizar los que me brinda el fabricante. Entonces leemos: la potencia disipada por cada uno de los componentes a instalar en el tablero puede ser obtenida a partir de los datos de los fabricantes de los dispositivos a partir de los valores máximos permitidos por la corriente norma del producto. Yo encontré de una determinada marca la potencia que brinda, entonces ahora igual vamos a ver para cada uno de las termomagnéticas. El siguiente esquema unifilar se da como ejemplo de guía. Está hablando acá de la guía EA, ¿no? Que también después le voy a mostrar el unifilar y la página de cálculo térmico de un tablero, pero en el mismo no se han considerado ni tipos de curva, ni selectividad, ni grado de electrificación, ni tipo de circuito, y solo se debe ser empleado como guía de procedimiento de cálculo de la potencia disipada en un tablero y una elección del mismo. Bueno, acá lo que puse yo es un interruptor automático magnetotérmico serie MN2P de 20 A, curva C6K, 6 kA. Es un interruptor automático termomagnético Hager. Esta es la que yo encontré de la potencia. Y yo puse esto para ver la norma, que es la 60898-1, certificado por AENOR de España. Tensión asignada de aislamiento 500, marca Hager. Bueno, acá es la que vemos, la tabla 771-H12, potencia disipada por la corriente por polo a corriente nominal. Esta es la tabla que le comentaba, que tiene una corriente asignada de los dispositivos de protección, y de acuerdo a eso va a tener una potencia en los polos, en watts, que después nosotros dijimos que teníamos dos circuitos de I1G y UG. Iluminación de uso general, dijimos que era de 15, entonces está entre 10 y 16, 3,5. Estos son los valores máximos que da la EA. Tenemos el de 20 para tomas corriente, entre 16 y 25, 4,5 por polo, y el de 32 para los aire acondicionado, que era entre 25 y 32, 6 watts por polo. Y así sucesivamente, ¿no? Si tengo más de otros calibres de la protección. Potencia del interruptor termomagnética brindada por el fabricante. Esto es lo que le digo yo. Acá tenemos esta de la parte de la izquierda, que es la que entrega la EA, los valores máximos. O si no, tenemos los valores que da el fabricante. Fíjense que una curva C10, 3 watts por polo. Si buscamos acá la 10, el fabricante dice que por polo es 1.3, y acá esto igual lo que da la EA son valores máximos. Y eso que va a pasar, que vamos a sobredimensionar mi tablero, que va a estar bien porque bueno, va a poder disipar mejor el calor hacia las paredes del mismo del envolvente. Pero bueno, yo también acá voy a dejar los datos que conseguí investigando. Y acá tenemos la potencia del interruptor termomagnético brindada por el fabricante Hager. Entonces, ¿qué es lo que encontré yo? Que yo puedo usar esta que da el fabricante, o la puedo usar la que da con valores máximos la EA. Bueno, puedo usar cualquiera de las dos. Corriente asignada, dijimos que tenemos una de 15, que es de IUG, iluminación de uso general. Me dice que por polo tengo 2.22 watts, una potencia total de 441 entre los dos. Las características técnicas es de una línea de vivienda, interruptor automático magnetotérmico serie NM216B, 2 polo 16 A, curva C de 6 kA de ruptura. El de 20 que busqué, que es para toma de uso general, me dice que por polo tiene 2,18
y la potencia total disipada entre los dos es 4,35 watts. Es un interruptor automático magnetotérmico serie MN220B, 2 polos, 16 A, curva C y 6 kA de ruptura. Y tenemos la última, que es para los aire acondicionados, que es iluminación, toma de uso especial o otros circuitos OCE, como también se los conocen. Y tenemos que la potencia disipada por polo es de 3,54 y el total es de 7,3. Y el interruptor es de la serie NMN532B, 2 polo, 32 A, curva 6 kA de ruptura. Así que puedo usar esta tabla que brinda el fabricante o puedo usar la que me da la ERA, que son valores máximos. Entonces vamos a ver el esquema unifilar monofásico con interruptor diferencial de cabecera, página 237, AEA77-medio 771. El tablero seccional correspondiente a una vivienda de electrificación mínima con el siguiente esquema unifilar. Acá tenemos, vamos a tomar un puntero. Acá tenemos el interruptor diferencial. Estas dos rayitas tienen que ser línea y neutro. 2x40 es un diferencial de 40 y de 30 mA. Tiene dos circuitos, iluminación de uso general y toma de uso general. Cada una tiene 3000 kA de, 3000 A de ruptura de cortocircuito. Son curva B 2x10 y esta es 2x16. Bueno, para este ejemplo, como dijimos, como se tiene un diferencial, por no haber un interruptor automático electromagnético de cabecera, se considera 1. Entonces quedaría que la corriente de entrada es igual a la de salida. Quedaría que INQ es igual a INE es igual a INU, y ahí sacamos la suma 10 más 16 más S26 es igual a 26 amperes, o sea, estas dos sumas, 10 más 16, 26 amperes. Y adoptando la potencia disipada por polo indicada en la norma IEC 6898, se tiene que, como vimos en la tabla anterior, que la potencia de los dispositivos de protección van a ser 2 de 3 watts para el de 10 más 2 de 3,5 para el de 16 y va a tener una potencia de 13 watts. A esa potencia le voy a agregar un 20% que va a ser del diferencial o otras, las barras de distribución, un toma corriente que yo puedo colocar dentro del tablero seccional. Por eso dice que la potencia disipada por las conexiones y otros dispositivos equivale al 20% del total de la potencia disipada por los aparatos de protección, con lo cual la potencia total disipada será que la potencia total de los es igual a la potencia de los dispositivos de protección más el 20%, como dijimos, es igual a 13 más el 20%. 13 era del total, que lo que salió. Ahí tengo que agregarle un 20% y me va a quedar 15,6 de potencia que va a tener mi potencia total. Y yo tengo que buscar un tablero, un envolvente, un gabinete que tenga la capacidad de disipar 15,6 watts. Esto lo estamos viendo a modo de ejemplo. Después vamos a calcular el nuestro, que era de un circuito de grado de electrificación elevada de 5 circuitos. Vamos a ver el cálculo esquema unifilar trifásico con interruptor diferencial de cabecera, página 238, AEA 771. Esto acá es una entrada trifásica. Fíjense que tiene los cuatro polos. Sería L1, L2, L3 más el neutro. Ingresa a un diferencial de 4 por 40 amperes y 30 miliamperes de fuga. O sea, por no haber un interruptor termomagnético, van a ser igual las
la entrada va a ser igual a la salida, por lo cual vamos a seguir haciendo este cálculo de una suma aritmética. Diferente era el caso, si ven más arriba después en el reglamento, que si fuera termomagnética acá tendríamos que hacer un par de cálculos sacando porcentajes para poder hacer el total de nuestra potencia. Pero como tiene un interruptor diferencial, va a ser la entrada igual a la salida. Yo estoy mostrando estos ejemplos porque esos son los que vamos a calcular nosotros. Va a ser que la entrada va a ser igual a la salida. Bueno, seguimos. Acá esto ya dije que va a ser 1. Después vamos a ver cómo es el cálculo. Y vamos a sumar estas tres. Son 3 termomagnéticas de 6000 amperes de cortocircuito. La capacidad de ruptura son 2 de curva B 2×16 y una de curva C de 2×16. La de 16 de circuito 1 es de iluminación de uso general, la segunda es de toma de uso general 1 y la tercera de toma de uso general 2, o sea, tiene una entrada trifásica y una distribución. Seguramente esta es una línea para este circuito, para estos 3 circuitos. Después seguramente habrá la otra línea para otros 3 y una tercera línea para otros 3. Y así. Bueno, acá sumamos 16 más 16 más 16, como está acá, que la entrada INE es igual a la salida INU. Por eso se hace esta suma aritmética. Y vamos a ver la suma de los polos de los watts, me da 21. Entonces vamos a buscar un tablero aplicándolo al 20%, que me queda en 25,2. Vamos a buscar un tablero que pueda disipar 25,2 watts, que va a tener 2, 4, 6, 8. Son 8 polos. Buscamos un tablero de 8 polos que disipe 25,2 watts. Y este es mi tablero en el cual veníamos trabajando nosotros, que yo lo dije a modo de ejemplo, la entrada trifásica del trafo a mi pilar. Estas rayitas son vivo y neutro, va a una termomagnética y a un diferencial del pilar. De ahí va a mi barra de distribución de mi tablero seccional, que esto va a ser dentro del domicilio, y va a estar INE, que es la corriente de entrada para un diferencial que es 2×40 de 30 mA. Los tres son lo mismo. Tengo la potencia de los dispositivos de protección, que son de INU 1, de circuito 1, 2, 3, 4, 5. Por cada polo tiene 3,5 watts por polo. Curva C15, 2×C15, o sea, para la iluminación de uso general. Estas son para toma de uso general y la última para toma de uso especial. Ese es el unifilar para mi tablero que veníamos calculando en el video primero. Acá empezamos con nuestros cálculos. Lo anterior le mostraba cómo íbamos a hacer el cálculo nosotros, en base a qué norma y a qué ejemplo. Bueno, vamos a empezar el cálculo de mi tablero. Como dijimos, vamos a ver que lo primero que va a entrar del pilar a las barras de distribución, vamos a tener mis 3 interruptores diferenciales, para lo cual va a ser cada uno para cada circuito. El primero es para iluminación de uso general, toma de uso general y toma de uso especial. Por cada circuito voy a tener 2 termomagnéticas.
Bueno, cada polo va a tener 3,5 watts. En el de iluminación de uso general, yo estoy tomando los datos de la EA, no del fabricante. En la de toma uso general va a tener 4,5 watts. Y en la última de toma uso especial 6 watts más 6, o sea 4,5 más 4,5, o sea 4,5 del vivo y 4,5 del neutro. Ese total base de 7 para la primera termomagnética, 7 la segunda, 9, 4,5 más 4,5, 9 también la que viene y la última es 12. Va a tener por estas barras un 20% del total de lo que resulte de esta suma aritmética de las termomagnéticas. Esto sería el puesto a tierra y estos dos serían el vivo y el neutro, que me distribuyen a los diferenciales. Y el total de todo este cálculo que vamos a hacer tiene que ser menor o igual a la potencia del envolvente. Entonces, acá tenemos nuestros 5 circuitos. Como veníamos haciendo el cálculo para mi grado de electrificación elevada de 5 circuitos hasta 200 metros cuadrados, etcétera. Eso está toda la información en el primer video. Ahora lo que estamos haciendo es hacer el cálculo de ese tablero. Entonces tenemos los circuitos de entrada, que son interruptor diferencial para IUG, intensidad nominal de 40, dos polos, el factor de utilización 0,85. Como los de cabecera son diferenciales, van a ser 0 todo, porque va a ser igual a la entrada que la salida. Circuito de salida, el 0, el 1 de iluminación de uso general tiene una potencia por polo de 3,5, intensidad nominal de 15 amperes, dos polos, así que acá le sumo 2 por 3,5, 7, o sea 3,5 más 3,5 por cada polo de la termomagnética. También en el segundo el mismo, en el de toma de uso general va a ser 4,5, son de 20 amperes, dos polos, tengo 9, como también el que viene de toma de uso general y el último de 12. Entonces cuando hago el cálculo del factor de utilización y el factor de simultaneidad, como dice que la entrada es igual a la salida, va a quedar 1 elevado al cuadrado por 7 es igual a 7 y la potencia total va a ser 7. Si acá tuviese otro factor, sería otro resultado acá, pero acá como tengo los de entrada que son interruptor diferencial, va a quedar así. La entrada es igual a la salida. INE es igual a INU. Seguimos con el otro de iluminación de uso general, lo mismo. Toma de uso general es 1 al cuadrado por 9 es igual a 9 y quedan 9. Seguimos haciendo lo mismo igual. El último, que es del circuito OCE, 1 al cuadrado por 12 es igual a 12. El resultado es 12. La potencia total disipada, que son afectados por el factor de utilización y el factor de simultaneidad en watts. Hago la suma y me queda 44 watts que van a tener estos dispositivos de protección, más le aplico el 20%, como dijimos, el total, que eran de las barras que tengo o de algún tomacorriente que puedo enchufarlo. El 20% del total sería 8,8, a eso le agrego y lo sumo y me da una potencia total de 52,8 watts. Acá voy a tener que buscar entonces un tablero, un gabinete, un envolvente para mi tablero seccional que disipe 52,8 watts. Seguimos, entonces tenemos que elegir un tablero. Yo para eso elegir una marca de Conectube porque tiene en su página declara
la potencia del envolvente. En el otro, otra marca me costó encontrarlo. Y encontré una de la línea Argenpol. Acá tenemos las dimensiones exteriores y la potencia de disipación. Dijimos que tenemos nosotros, a ver cuántos polos. Tenemos 16 polos, porque son 5 circuitos más los 3 diferenciales, más 3 barras. O sea que van a ser 16, 17, 18, 19. 19 polos, pongámosle 20. 19, 20. Entonces, encontré acá una que se asemeja de 38 polos. O sea que me van a quedar 10 libres, 5 para 5 dispositivos Riendell más. Y va a tener una potencia de disipación de 70. O sea, está muy bien esta. Esta acá que está espectacular. 38 polos, 70. Yo tengo casi 60, 52 y algo y moneda del total de mi cálculo. Así que con este tablero gabinete va a andar bien. De la marca Conextube. Bueno, y acá vemos un poco del sistema Argenpol. Es seguro porque son fabricados con polímero de ingeniería dotado a la instalación de doble aislación, Corsa certificación IRAN IEC 60670. Su estructura y accesorio de edificación completan la solución perfecta. Ojo que con Conextube no me da nada a mí, yo estoy haciendo por lo que encontré en la web de estos gabinetes, ¿no? Estanco posgrado IP65, ya todo está declarada en su página web. Resistente a impacto, resistente a los rayos UV, estética pensada para todo ámbito, acoplable, resistente al fuego y autoextinguible, diferentes formas de edificación y de montaje interno, accesorio todo en uno seguramente dice, bueno, etcétera. Y vamos a ver los que yo le indicaba, la constante que es PAU, protecciones auxiliares, que ello también está en el reglamento AEA, que es una transformación de seguridad 63 130 volt. Es este, cuando dice de un transformador de seguridad de 63 volt, que está ahí en el reglamento AEA. Yo más o menos lo busqué para que lo puedan ver como es. Este es el de 5 watts que hacen la suma de ellos. Esto estaría dentro de otro cálculo que es de las potencias auxiliares, abreviado como PAU. Estas son la luz piloto, en el cual nosotros vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar estos watts de 2.4. En este caso no lo hicimos porque no teníamos ni una luz piloto, sino vamos a tener que buscar en los datos del fabricante y hacer la suma de todos: luz piloto, transformador de seguridad, etcétera. Bueno, acá vimos que estaba en watts, esto está en miliamperes, 18 miliamperes. Podemos sacarlo de acuerdo al voltaje y a la corriente. Con la ley de Ohm podemos sacar también la potencia. A ver, que se colgó parece. Bueno, y eso fue todo del cálculo de mi tablero, del dimensionamiento térmico de mi tablero seccional según el reglamento AEA, la 9364 7 y en el medio 771. Bueno, espero que les sirva, muchachos. Espero críticas más que elogios para seguir subiendo más videos. Muchas gracias por todo y hasta luego.